Bueno, muchachos, buenos días a ustedes. Espero que les esté yendo muy bien. Vamos a arrancar ya. Vamos, no perdamos más tiempo. Ya, igual ya puse a grabar la reunión. Ya les he ido compartiendo los videos que hemos realizado. Sería muy bueno que todos estuvieran porque vamos a analizar el ejercicio que ustedes van a resolver para diseñar un intercambiador de calor. De hecho, vamos a ver qué es lo que tienen que hacer y la idea es hacer hoy las instrucciones claras de cómo es el procedimiento para hacer el diseño de este trabajo que les voy a poner. Entonces arranquemos. Entonces, bueno, muchachos, el trabajo de diseño de intercambiador pues, se trata de lo siguiente, o la fecha de asignación es el día de hoy, y van a tener hasta el 22 de septiembre de 2025, hasta antes de la medianoche. La idea es que me deben enviar las memorias de cálculo y el programa o los programas en IES que para resolver de transferencia de calor y de áreas que vamos a resolver el trabajo. El problema es el diseño de intercambiadores de calor y el tema es vamos a resolver de calor utilizando el método de la Profe, qué pena. Es que no sé si soy yo, pero se le está cortando mucho efectividad el audio. NTU, que es el método que Sí, hemos está estado cortando mucho el ilustrando en audio. este modal. Habría conectado esa. Profe, yo creo que de pronto si apaga la cámara para que no se le consuma mucho el ancho de banda, de pronto mejora un poco. Listo, vamos. ¿Cómo se escucha ahí? Se sigue escuchando Por ahora todo cortado. bien. Muy bien. De pronto estaba mal conectado el micrófono. Entonces, listo, vamos a reiniciar igual con las instrucciones. Ahí vemos mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces recordemos, van a ser grupos de 2 o 3 personas. En este caso, son pocos estudiantes, entonces pues quedan 2 grupos. La fecha de entrega es desde hoy que es 8 hasta el 22, tienen 2 semanas. La idea es que ustedes me pidan al menos 1 hora de asesoría para que revisemos y para orientar el proyecto digamos, por el lado del diseño adecuado. Listo, entonces 2 semanas tienen para esto. Vamos a leer el problema y vamos a ir, posteriormente les voy a explicar cómo arrancamos el proceso de diseño. Entonces, en un proceso industrial se necesita calentar un flujo másico por segundo de agua. 50 kilogramos es una cantidad bastante elevada. Y por segundo, pues ya se imaginarán que es una cantidad abundante de agua. Cuando empezamos a contar por minuto, 50 por 60, 5 por 6 ya nos da 300 kilogramos cada minuto. Entonces, como podrán darse cuenta, va a ser un proceso que va a requerir bastante potencia. Esa agua en estado líquido se va a calentar desde los 10 grados Celsius hasta una temperatura de salida de 90 grados Celsius. Entonces vamos a subir esos 50 kilogramos por segundo de 10 a 90 grados Celsius. Recuerden que eso va a estar en la zona subenfriada por diseño de un intercambiador para realizar ese calentamiento del líquido en la zona subenfriada.
Para ello se cuenta, de hecho, podríamos decir con un quemador o múltiples quemadores de gas natural de 20.000 kilovatios de potencia térmica. 20.000 kilovatios son 20 megavatios térmicos con base al poder calorífico superior. Recuerden que la potencia térmica de un quemador que quema combustible o de cualquier aparato que queme un combustible, su potencia térmica nominal, es decir, la energía, la potencia de un combustible será igual al flujo másico de ese combustible por el poder calórico. Entonces, en este caso, estos 20.000 kilovatios, el CH4, y ojo, aquí estamos tomando fuera metano. Y es una buena aproximación porque en realidad el gas natural es su mayor contribuyente, generalmente es el metano. Para hacer este cálculo. Ojo, con base al poder calorífico superior, también está el poder calorífico inferior, pero el poder calorífico inferior es una cantidad de energía por unidad de kilogramo menor que el poder calorífico superior. Y podemos decir que en realidad la cantidad que nos permite identificar cuánta energía tiene un combustible disponible por kilogramo es el poder calorífico superior. El poder calorífico inferior enmascara un poco y baja la cantidad de potencia. Los gases de combustión en el poder calorífico inferior salen en forma gaseosa, mientras que en el poder calorífico superior el agua en los productos de combustión sale condensada como líquida. Es decir, que si latente de vaporización del agua en el poder calorífico superior, a diferencia de lo que se hace en el poder calorífico inferior. Entonces noten que si uno hace cálculos de eficiencia teniendo como entrada el poder calorífico inferior, le puede dar valores mucho más altos de eficiencia. Y bueno, a mucha gente le gusta eso porque entonces su equipo térmico parece más eficiente. La cantidad que cuantifica la primera ley de la termodinámica para el combustible es el poder calorífico superior. Listo. En la medida que vayan teniendo cualquier duda o pregunta sobre lo que estamos discutiendo, me van preguntando. El quemador opera con un dosado de 0.8. Recuerden que el dosado es 1 sobre el factor de aireación. En combustión tal vez se enfocaron más en el factor de aireación. Normalmente, cuando interna, más bien hablamos del dosado, pero es básicamente la cantidad, hace relación a la cantidad de aire por masa para si el dosado es 1 o si el factor de aireación es 1, tenemos la cantidad de aire suficiente para quemar. En este caso, con el dosado de 0.8 nos dice que hay un exceso. En realidad el exceso, por aquí lo puedo cuantificar. Si tengo un dosado, dosado en español, tengo un dosado de 0.8, 1 sobre 0.8 me da el factor de aireación, lo que quiere decir que un dosado de 0.8 tiene un 25% de exceso de aire. Es decir, tengo 25% poder quemar completamente el combustible que estoy utilizando. Listo. Con esta información, entonces, dada esta potencia térmica y dado este dosado, ustedes deben determinar la cantidad de gases de combustión. Es decir, el flujo másico de aire será igual al total que ustedes podrán utilizar para ingresarlo en el intercambiador de calor y con esos gases calientes pues van a calentar el agua hasta los 90 grados. Y también deben calcular la temperatura de entrada. Estoy dando que recuerden que habrá una curva para la temperatura de llama diabática a presión constante, que es el caso que tenemos en
una caldera o que tenemos en el caso de una industrial, normalmente operan a presión atmosférica y a presión constante. Entonces, tendremos esa información. Bueno, entonces, la temperatura de entrada será la temperatura de llama diabática del metano a un dosado de 0.8. Y el flujo másico, pues será el flujo másico de metano más el de aire. Ese es el flujo másico de gases que utilizaré para el calentamiento. Considere que las presiones del agua y de los gases son de 101.3 kilopascales, es decir, estaríamos a nivel del mar. Sabemos que si estamos en Medellín, de hecho esta presión es diferente, baja, 85.4 aproximadamente kilopascales. Ojo, todos los intercambiadores se diseñan incrustados, todos. Todos se diseñan incrustados, por lo tanto ustedes tendrán que asumir que hay una capa de incrustamiento por dentro de los tubos y por fuera de los tubos. Usted debe decidir respecto a los diámetros de los tubos y de las corazas, pero debe diseñar el intercambiador para que entonces, ojo, yo aquí no les estoy dando ningún diámetro. Eso es criterio del diseñador. Pero ojo, el diseñador debe decidir, debe garantizar que ambos flujos, tanto el de gases como el de agua, sean turbulentos, es decir, que tengan un Reynolds mayor que 10.000. También debe garantizar que el agua, fluyendo por la coraza, fluya al menos a 0.9 metros por segundo. Entonces yo aquí les estoy poniendo, de alguna manera, varias de las recomendaciones del diseño de intercambiadores para evitar que se incrusten. Entonces, esta recomendación de que el flujo de agua sea al menos a 0.9 metros por segundo ayuda a que los tubos por los que fluye el agua se incrusten menos, dado que la arrastre del agua puede ser que se van formando. En todos los casos, el agua va a fluir por la coraza y los gases por los tubos, por el interior de los tubos. Es decir, esto es equivalente. Ustedes van a diseñar una caldera pirotubular para calentar el agua. Van a usar tubos de acero inoxidables, Schedule 40. Es decir, aquí sí les estoy dando un poco de restricción respecto al material y la selección de los tubos, pero ustedes saben que esto es comercial, lista de diámetros y de tamaños que ustedes pueden utilizar y que les van a dar tuberías de pueden vender de mayor longitud, pero los diámetros internos, es decir, hay que seleccionarlos y con esas tuberías comerciales se diseñan los intercambiadores. Ojo, el intercambiador se diseña aislado del medio ambiente, por tanto ustedes también tienen que diseñar el aislamiento térmico para que el intercalor con el medio ambiente se entre ambos fluidos de interés, es decir, en este caso el agua y los gases. Listo. Entonces vamos aquí. ¿Ustedes qué deben hacer? Entonces, un documento escrito con las memorias de cálculo de los intercambiadores de calor. Debe presentar el circuito de resistencias térmicas que representa el problema en cada caso. Deben determinar las longitudes y áreas necesarias de calor. Entonces, ojo, tal vez esté genérico, vamos a y para que se nos quede mejor. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer, presentar el documento. En cualquier caso, en el trabajo deben mostrar el circuito térmico. Vamos a poner esto en negrita. Diferentes tipos de intercambiador de calor. Entonces aquí tenemos el primer intercambiador, un intercambiador de
Entonces, la primera tarea es averiguar o definir los diámetros del tubo interno y los diámetros del tubo interno, y que cuando me va a permitir calentar el flujo Celsius hasta los 90 grados Celsius. Listo. Eso cuando se conecta en contraflujo. Ojo, recuerden, esta es una ayuda también, recuerden que Ditus-Volter es una de las correlaciones más usuales para el flujo interno turbulento, siendo ustedes que tienen que diseñar un intercambiador turbulento. Entonces eso les va a dar que la correlación de Ditus de Nusselt, tanto en el flujo por el interior del tubo como por la corona, pueden utilizar la correlación de Ditus-Volter. Y con eso hallar el coeficiente. Y para el agua. Ojo, recuerden que todos los números adimensionales para el flujo interno se calculan utilizando el diámetro hidráulico. Recuerden ese es el área de flujo sobre el perímetro mojado. Y en el caso del tubo, pues el diámetro hidráulico es el diámetro del tubo, pero para la pues, en realidad es el diámetro interno de la coraza menos el diámetro externo del tubo interno. Así es. Entonces, cuando uno hace aquí el cálculo para la corona, es decir, la carcasa, el fluido que va por la carcasa, pues recuerden que esto nos da, es el diámetro interno de la coraza menos el diámetro externo del tubo interior. Listo. Y con ese diámetro hidráulico calculamos Nusselt y el Reynolds. El Reynolds se calcula para la corona con el diámetro hidráulico. No vayan a olvidar eso. Bueno, una vez calculado el intercambiador de doble tubo en contraflujo, van a calcular, entonces, si lo conectan en paralelo, van a calcular lo mismo, las longitudes y áreas necesarias cuando lo conecten en paralelo. Sabemos que en contraflujo funciona de manera más efectiva. Eso lo hemos visto también en las gráficas que les he mostrado, que el intercambiador conectado para las mismas NTUs o el mismo número de unidades térmicas, recordando que ese NTU es un área de transferencia de calor y que todos los intercambiadores, cuando tengan un NTU de 5, su efectividad va a tender al máximo posible para el intercambiador. Listo. 3. O sea, ya entonces determinaron tubos, diámetros de flujo para el intercambiador en paralelo. Y ahora estoy completo. Y les van a dar muy largos. Les van a empezar a ver que las longitudes pueden ser muy grandes. Que tengo un doble tubo de 1 kilómetro. Doble tubo de 1 kilómetro, pues va a funcionar. Sin embargo, se vuelve muy inconveniente tener tanto kilometraje de tubería y conviene entonces diseño mucho más compacto al empezar a meter más tubos, convertir el intercambiador en un sistema de coraza y tubos. Entonces van a diseñar, después de haber hecho el doble tubo y el contraflujo, van a ver el de coraza y tubos. Ustedes van a decidir igualmente los diámetros de cada uno de los tubos, el número de tubos. También pueden decidir si los tubos los van a poner alineados o escalonados. Recuerden que hay dos formas de arreglos de banco de tubos, con arreglos en el que los centros de los tubos se conectan en triángulo
y eso lo decimos escalonados, en inglés es staggered, y tenemos el arreglo de tubos cuadrado, en el que unen por medio de un rectángulo. Ustedes pueden decidir cualquiera de los dos. En cualquiera de los casos, deben determinar los coeficientes de convección para los bancos de los tubos usando correlaciones para bancos de tubos. Ahorita vamos a ver un poco del proceso. La idea es que hoy yo les voy a explicar bien cómo hacer estos detalles, cómo revisar estos procedimientos para que a ustedes les quede como una ruta bien clara. Ahorita miramos entonces bien un poco más al detalle cuando hagamos el análisis. Entonces, listo. Entonces dice, utilice correlaciones de NUSE para banco de tubos. Recuerden que no va a ser lo mismo el coeficiente de convección del doble tubo, que son 2 tubos, a hacer que ese fluido se divida por esa cantidad de tubos. Listo. Generalmente, coraza y tubos de un paso por coraza queda muy largo. Aquí, y ojo, que el de coraza y tubos lo van a diseñar con un punto 3 y cualquier número par de pasos por los tubos. Si el intercambiador va a hacer varios recorridos por el interior del intercambiador, es decir, recuerden que un paso es un viaje completo por la longitud del intercambiador. Los tubos vuelvan los tubos. Largos esos pasos por los tubos. Entonces, cuando eso queda muy largo, se recomienda que se haga un intercambiador de coraza de 2 pasos por coraza. Es decir, ya tengo que poner no solo una coraza, sino 2 corazas, básicamente, y las puedo poner, de hecho las corazas ya las puedo poner una sobre la otra, una coraza y encima otra coraza, y puedo hacer que pasen los tubos por esas corazas también más cantidad de veces, y de esa forma reduzco el tamaño. Intercambiar un paso por coraza a uno de 2 pasos por coraza. Los tubos siempre va a ser un múltiplo de 4, entonces ojo que las correlaciones que tenemos en particular la actividad NTU hace referencia a diseños de este tipo. Cuando tengo un paso por coraza, debo diseñar con un número de par de pasos por los tubos. Y cuando tengo 2 pasos por coraza, debo diseñarlo con pasos por los tubos múltiples de 4. Nuevamente aquí, vuelvo y reafirmo, utilice las correlaciones de Nusselt para bancos de tubos. Entonces, ok, coraza y tubos, de cualquier forma que vaya a diseñar, no puedo hacer el cálculo de los. Debo tener en cuenta de tubos. Y ahorita vamos a ver otra vez un poco las correlaciones. Determina el espesor del aislamiento adiabática del intercambiador con el ambiente. La temperatura del exterior del aislamiento debe ser diseñada para permanecer por debajo de 40 Celsius. Esta es una buena temperatura. Ya ustedes pueden determinarlo con la coraza, que en este caso dijimos que la coraza, por la coraza va el agua, ¿cierto? Porque es una caldera pirotubular. Entonces, de todas formas, la temperatura promedio del flujo por la coraza es muy bajita. La temperatura promedio en realidad son los 50 Celsius, porque 90, entonces 10 más 90 son 100, dividido 2 son 50, entonces ustedes deben diseñar para que por fuera esté a 40. Está bastante sencillo. Tengan en cuenta que por ahí, por fuera, van a tener convección natural y ya ustedes deben decidir también en esas condiciones.
Recomendación: utilice como material de aislamiento lana mineral de roca, un tipo de aislante o de aislamiento térmico que se fabrica en Colombia, de hecho se fabrica en Bello, en una empresa, bueno, no digamos nombres de empresas, pero este tipo de aislante se fabrica en Colombia. Listo. Determine en cada caso la caída de presión del agua y con esto, pues ya uno calcula las potencias de bombeo para seleccionar las bombas con capacidad de hacer para seleccionar la bomba con capacidad para hacer fluir, en este caso, y los gases a través del intercambiador de calor. Normalmente los gases no, de todas formas van a calcular ambos. Garantice, eso aquí también les dice algo, garantice que la no supere el 10% de la potencia del quemador. También vimos en las clases que la caída de la presión en el quemado, en un circuito hidráulico, es proporcional a la velocidad del fluido al cuadrado. Entonces, en la medida que reduzcamos esa velocidad del fluido, y eso se hace por medio de aumentar los diámetros por los que hago fluir los fluidos, pues puedo garantizar que esa potencia de las bombas y los ventiladores pues sea bajita. Si en un trabajo de diseño, entonces van a presentar los planos de cambiadores, básicamente, o el multitud, pues ya sí tendrán que hacer una recortes frontal, lateral, en fin, superior, mostrar cuántos tubos van a tener, cómo, si van a ser en arreglos rectangulares, si van a hacer arreglos, ustedes tendrán esa decisión y yo lo que haré es cumplan también con las recomendaciones para el diseño de banco de tubos. Pues también hablamos de unas distancias entre tubos en los bancos de tubos que, les repito, de momento es al menos 1.25 veces el diámetro del tubo para tener una distancia entre los tubos y permitir el flujo por el banco de tubos. Ojo, esta pregunta es muy interesante. No implica ahora, y la pueden hacer esta pregunta si se disminuye el exceso de aire cambiando el dosado de 0.8 a 0.95. Entonces noten esto, 0.8 va. Aquí teníamos 0.8, verifiquémoslo, dosado 0.8 para el diseño. Sergio, cambiar el dosado de 0.8 a 0.95 es que aumentar el exceso o disminuir el exceso. Profe, creo que, perdón, la voz, creo que aumentar. Entonces, cambiar el dosado de 0.8 a 0.95 es disminuir el exceso. Recuerden, muchachos, que el dosado es el 0.8 de exceso, dado que el factor de variación es 1.25. Si lo cambiamos a 0.95, es más cerquita del 1, y el 1 es el estequiométrico. Tendríamos apenas un 5.3% de exceso. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es disminuir el exceso. Pasando de 0.8 a 0.95 es disminuirlo. ¿Y listo? Con esto, recuerden también, las temperaturas de las reacciones
Eso. Las temperaturas de la exceso de aire. Normalmente, para cualquier combustible, cerquita del dosado igual a 1, es decir, en el estequiométrico, muy cerquita. Entonces aquí, este dosado, la temperatura de la llama va a ser mayor o menor. Si está más cerca del estequiométrico, debe ser mayor. Entonces, sí, correcto. Entonces, si cambiamos aquí el dosado, ahora los gases van a entrar más calientes, pero también con menos masa, porque estamos disminuyendo exceso de aire, por tanto el flujo másico total de gases de combustión pues también va a disminuir. Aquí la pregunta es, ¿se necesita superficial? Entonces ya ustedes disminuyen un poco el flujo másico de gases, pero aumentan su temperatura. ¿Será que es mejor o peor? Ya ustedes tendrán que comprobarlo. Y con eso podrán también concluir en algún momento si en un futuro este tipo de calentadores industriales o equipos de calentamiento se deben de operar con mucho exceso o con poco exceso. En realidad, muchachos, les digo más cercano al estequiométrico. Listo. Aquí de todas formas está la nota. Recuerde que al disminuir el exceso de aire aumenta la temperatura de la reacción, pero disminuye el flujo másico de gases. Finalmente, debe realizar 4 conclusiones respecto al trabajo. Por aquí hay unas instrucciones generales. En realidad, esto siempre hay que hacerlo para cualquier diseño de cualquier intercambiador. Realizar una gráfica que muestre las temperaturas del flujo interno con relación a las del flujo externo para cada tipo de intercambiador. Identifique las diferencias de temperatura a la entrada y a la salida. Determine la efectividad del intercambiador. Calcúlele la tasa de transferencia de calor máxima o máxima para el intercambiador. Dibuje el circuito. De hecho, esta la podemos invertir. Vamos a pasar esta. La efectividad. Dibuje el sistema, incluye las resistencias de la costra. Recuerde que el intercambiador se diseña conservativa para la transferencia de calor. Entonces, el intercambiador con costras se va a desempeñar peor que sin costras. Cuando diseñen e instalen el equipo, o cuando lo instalen, lo deben probar y deben como buen ingeniero que sabe mantenimiento, con un nivel avanzado en materias de mantenimiento que dan en la Universidad de Antioquia, pues sabrán que el equipo cuando llega se revisa, se prueba y se caracteriza y ya se tiene el primer histórico de funcionamiento del equipo respecto a presiones, temperaturas y flujos, y con ese histórico inicial pues podré ir diagnosticando el desempeño vaya cambiando. Es más, hasta podré determinar, ve, hay un tubo roto o algo está pasando, hay varios tubos obstruidos, analizando esas variables que se registran inicialmente. Determine los números adimensionales para el flujo interno y el Reynolds, Prandtl. Determine el coeficiente de convección interno y externo, la resistencia de la conducción, así como el coeficiente global de transferencia. Determine NTU. Determine las áreas. Listo. Bueno, entonces este se los voy a mandar así como está. Sigo guardando.
una copia y les voy a empezar a mostrar cómo hacer el análisis inicial. Aquí se quedó por aquí. De nuevo, guardar una copia hasta esto, guardémosla en el escritorio. 25, 2. Listo, entonces ya ahí se fue. Ya podrán descargarlo y para que lo empiecen a trabajar. No se dejen coger de la tarde con esto. Traten de empezarle a trabajar rápido y como les dije, y cuando ya estén avanzados o en cualquier momento que tengan cualquier inquietud, me convocan a una asesoría y nos sentamos al menos pues, lo que necesiten para que miremos que el trabajo esté marchando por el lado correcto. Pues bueno, les voy a presentar aquí un rato, entonces voy a empezar con el análisis del diseño. Vamos a cambiar esta cámara. Y entonces vamos a ver qué les presento aquí mientras tanto el problema. Pero nos vamos a enfocar en, a ver, no, yo creo que me toca dejar de presentar para poner en primer plano. Listo, creo que ahí ya se puso la hoja en primer plano. ¿Cierto? Ya están viendo la hojita. Sí, señor. Entonces vamos a empezar con lo que nos dice inicialmente. Entonces vamos a ver un poco cómo hacer el análisis. Entonces voy a empezar a hacer el análisis de intercambiadores de calor. Listo. Listo, entonces les voy a anotar por aquí. Recordemos que los supuestos, de todas formas, hay supuestos, como en transferencia de calor, particulares que los vamos a diseñar en estado estable. Los están encostrados o se diseñan encostrados. Y hay que buscar estas costras, factores de incrustamiento se llaman,
Entonces hay que buscar los factores de costra para cada caso. En este caso hay que buscar factor de costra para los gases de combustión. Este no lo tenemos. Y hay que buscar los factores de costra para el agua. Tampoco lo tenemos. Se descarta cualquier fenómeno de la radiación. Y con descartar la radiación, pues también estamos siendo un poco más conservadores. Si tuviéramos en cuenta la radiación también al interior del intercambiador, nos daría que se transfiere más calor, por tanto el intercambiador sería más corto. Entonces descartar la radiación también es una medida conservativa. Se debe diseñar el aislamiento térmico usando las propiedades termofísicas de la lana mineral de roca. Eso también lo encuentran en línea, lo pueden buscar en internet. Listo. Entonces vamos a hacer un poco más del análisis. Entonces, pongamos por aquí los datos que nos dicen. Entonces, la tarea térmica que tenemos que hacer, el trabajo que nos están poniendo a hacer, es calentar un flujo másico de agua. A ver, yo utilizo azulito como para el agua. Ese es el agua, que se encuentra a una presión de 101.3 kilopascales. Tenemos que calentar esa agua de una temperatura del agua a la entrada de 10 grados Celsius. La debemos calentar, temperatura del agua, out, a la salida de 90 grados Celsius. ¿Cuántos kilogramos? Tenemos un flujo másico de agua igual a 50 kilogramos segundos. Tenemos bastante agüita. Esto es lo que debemos hacer. Entonces podríamos pensar que en el diagrama de longitud contra temperaturas tenemos que llevar ese fluido caliente de ese fluido frío de los 10 grados hasta los 90 grados. 10 grados entra. En la medida que vaya avanzando en la longitud del intercambiador, debe salir finalmente a 90 grados Celsius. Entonces arranquemos por el caso 1, el intercambiador de calor conectado en contraflujo. Entonces, en contraflujo vamos a tener que por aquí vamos a tener la temperatura de gases a la entrada. Entran en contraflujo, por tanto, podemos dibujar las flechitas en la dirección opuesta. Y la temperatura de gases a la salida. De momento no tenemos ni esta, pero esta la podemos determinar de nuestros conocimientos de combustión. Entonces ya ustedes de combustión, eso del conocimiento de térmicas en general, sabemos que la temperatura de llama, y esto es a presión constante, es decir, cuando yo de las reacciones químicas saco la mayor cantidad de energía posible de esas reacciones, ¿a cuánta temperatura, si la presión se mantiene constante, a qué temperatura llegan esos gases? Eso normalmente se comporta de esta manera. Entonces, si ponemos aquí el factor de variación y este es el 1, es decir, recuerden que n igual a 1 es el estequiométrico. Estequiométrico, donde no me va a sobrar nada de combustible ni nada de aire. Tengo el combustible suficiente y el aire suficiente para quemar completamente el combustible
Normalmente esto tiene esta... Aproximadamente el máximo se encuentra cuando el dosado o el factor de dirección es 1. Pero vamos a trabajar con dosado. Recuerden que dosado y factor de dirección pues son básicamente lo mismo. N es igual a 1 sobre el dosado. El factor de dirección es 1 sobre el dosado o viceversa. El dosado es 1 sobre el factor de dirección. Pero vamos a trabajar con un dosado pobre. Pues hablamos de dosado pobre cuando tenemos exceso de aire. Y de hecho, normalmente en cualquier reacción química de combustión, pues vamos a trabajar con exceso de aire porque no queremos botar combustible sin quemar. Para este caso, inicialmente les pedí que van a hacer el análisis cuando tenemos un dosado de 0.8. Entonces, aquí es igual a 0.8. Es decir, con exceso. Entonces, para acá va el exceso. Exceso de aire. Entonces, con referencia al dosado, entonces el dosado va a ser menor que 1 cuando tengo exceso y mayor que 1 cuando tengo defecto de aire. Listo. A ver. Antes de los veo. Entonces, ojo con este detalle. Vamos a ir poniendo esto. Pero bien, pero pongamos esto. Entonces, de hecho, a un dosado de 0.8, la temperatura adiabática de llama. Y les voy a mostrar entonces por aquí. Les voy a quitar esta. Y les voy a mostrar nuevamente cómo hice. Entonces, muchachos, a ver, ahí están viendo mi collab, creo que sí. Ustedes saben que ya con la inteligencia artificial, pues queda muy fácil programar en Python para realizar cualquier tipo de programa. Yo este análisis lo hice, digamos, en más o menos media hora, que fue un análisis de cómo va a ser la temperatura de llama diabática. Entonces, uno le pide al Gemini que por favor le ayude a determinar cómo va a ser la temperatura de llama. Lo que él hace es que importa un mecanismo de reacción. Existen muchos mecanismos de reacción que básicamente lo que tienen es la cinética química de las reacciones de combustión detalladamente. Entonces yo le pedí básicamente eso, que importara un mecanismo de reacción y que me indicara las temperaturas de llama a diferentes dosados. Entonces noten esto. Como habíamos dicho anteriormente, cerca del 1 es la más alta. De hecho, aquí nos muestra que para el metano en 1.05 es más alta, es decir, con algo de defecto, de aire. Entonces, equivalent ratio, adiabatic flame temperature. Como les estoy preguntando, a punto 8, pues aquí tenemos que es aproximadamente 1977 Kelvin. Y ya por aquí, pues en formato, en gráfica, pues podemos ver que a un dosado de punto 8 está aproximadamente en 1977. Ah, aquí no lo puse en Kelvin. A ver. Sí, a ver, esto es Kelvin. Sí, es correcto, es Kelvin. Entonces hay que tener en cuenta eso, ojo. Kelvin. Podemos verificarlo en otra parte. Vamos a ver. Vamos a ver
necesito es una imagen que me muestre aproximadamente las temperaturas. Aquí están comparando, pues son las temperaturas de llama del hidrógeno, del metano, y yo lo quiero a 0.9. Si está en Kelvin, sí, entonces 1977 Kelvin. Eso con ese detalle, vamos a ponerlo por aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y volvemos a fijar este para todos. Entonces sí, recuerden, aquí está en Kelvin y nos da que a 0.8 la temperatura de los gases va a ser igual aproximadamente a 1977 Kelvin. A ver. 1977 Kelvin. Hay que verificar eso. Aquí me han equivocado. Bueno, vamos a ver. 1977 Kelvin a Celsius. ¿Es cuánto? Vamos a buscarlo. Entonces voy a hacer por aquí rápidamente en el IES. No se los estoy mostrando, pero es igual. 1704. ¿Cuánto? 1704. 1704. Sí. 1704 grados Celsius. Listo. Vamos a ver porque yo, de hecho, me había equivocado yo ahorita. Lo ha tomado como Celsius. Entonces, convertir de Kelvin a Celsius, lo que haya en Tegasecino. Pues tengo la temperatura de los gases, sí, 1704 en Kelvin. En Celsius. Y aquí tengo bueno, entonces, de todas formas, sigamos. Ahorita reviso el cálculo. Listo, 1977 Kelvin, que son 1704 Celsius. Entonces, noten que con eso ya tendríamos que la temperatura de los gases a la entrada es de 1704 grados Celsius. 1704 grados Celsius. Y aún nos queda faltando determinar la temperatura de los gases a la salida. Entonces, esto es necesario. Entonces, vamos a decir la tasa de transferencia de calor. Está sonando mi celular. Un momento. Bueno, entonces podemos decir que la tasa de transferencia de calor va a ser igual al flujo másico de agua, al C sub P promedio del agua y a la temperatura del agua, a la entrada menos la temperatura, no, la temperatura del agua a la salida menos la temperatura del agua a la entrada. Recuerden que todas las propiedades termofísicas para el flujo interno son a la temperatura promedio. Entonces, con IES, pues podemos calcular el C sub P a la temperatura promedio del agua. Es decir, la temperatura promedio es 50 grados. El agua. La del agua a la entrada, agua
in más T agua out sobre 2. Entonces, se supera temperatura promedio. Se supera temperatura promedio es igual. Vamos a mirarlo aquí en el IDS. Entonces es 4.181 joules por cada gramo Celsius. Listo. Entonces noten que con el CSUP ya tenemos flujo másico de agua, CSUP promedio del agua, temperatura de agua a la entrada y temperatura de agua a la salida. Entonces tenemos ya toda la información que necesitamos para calcular el Q punto. Es Q punto, en realidad nos da que Q punto es 16.73 megavatios. $16.73 megavatios. O sea, yo tengo que transferir al agua 16.73 megavatios. Nos hablan de un quemador de potencia térmica. La potencia térmica del quemador nos dicen que es de... Permítanme un segundito, muchachos, que estos niños me están llamando. Listo, potencia térmica del quemador. Nos habían hablado de que la potencia térmica del quemador es de 20 megavatios. Lo que significa que potencia térmica, recuerden que se calcula como el poder calorífico superior del combustible másico por el flujo másico de combustible. Un momento, por favor. Listo, entonces tenemos 20 kilovatios, pero nos dicen que el dosado es de 0.8. Pregunta aquí, ¿cuál es el flujo másico total de los gases? Listo, entonces ustedes por allá de combustión también saben que existen las propiedades másicas y las propiedades volumétricas del aire. Propiedades másicas y propiedades volumétricas del aire. Por ahí tenemos que, esto lo pueden también encontrar en la cartillita del profesor Amel, o si quieren también, pues pueden ayudarse de la inteligencia artificial, sé yo. Pero tenemos que la masa estequiométrica del aire es para el metano, masa estequiométrica del aire, para quemar el metano completamente, son 17.13 kilogramos de aire por cada kilogramo de CH4. Noten que de la potencia térmica, yo puedo decir que es el poder calorífico superior por el flujo másico de combustible. Puedo despejar el flujo másico de combustible, que de hecho para lograr 20 megavatios de térmicos voy a necesitar un flujo másico de 360.16 gramos por segundo de CH4. O que esto es lo mismo que 17.13 gramos de aire por cada gramo de CH4. Ojo, estequiométrica. Estequiométrica. Como tengo exceso, en realidad la masa real de aire va a ser igual a la masa estequiométrica de aire, MA, sobre el dosado. Entonces eso en realidad me da 17.13
Vamos a ver. 0.8. Me da 21.42. 21.42 gramos de aire por cada gramo de CH4. Como yo ya tengo el flujo másico de combustible, puedo calcular el flujo másico de gases como M de combustible más M de aire. Ahí está. Entonces, con el M de gases ya puedo decir, bueno, Q punto, que es lo que yo le voy a transferir al agua, tiene que ser lo mismo que pierdan los gases, que debe ser el flujo másico de gases por el C sub P promedio de los gases. Y ojo, aquí los gases de combustión, no los puse aquí en los supuestos, pero pueden decir que asumir que los gases de combustión son aire. Y en realidad esto se basa en que normalmente cuando utilizamos aire para la combustión, utilizamos, la composición del aire es aproximadamente 0.21 en fracción volumétrica O2 y el resto del 79.79 o 79% es nitrógeno. Es decir, ese aire de la combustión es más nitrógeno que oxígeno y lo que se quema en la combustión es el oxígeno. Entonces, como la mayoría de los gases que están pasando por el sistema de combustión son nitrógeno, pues sale mucho más nitrógeno que cualquier otro tipo de gas. Entonces, normalmente podemos decir que asumimos que los gases de combustión son aire y, por tanto, para las propiedades termofísicas utilizamos las propiedades termofísicas del aire. Entonces, miremos, tenemos que Q punto es M de gases, C sub P promedio de los gases, temperatura de los gases a la entrada menos temperatura de los gases a la salida. Temperatura de los gases a la entrada, ya lo tenemos de la temperatura diabática de llama. M de gases la acabamos de calcular, Q punto la tenemos, C sub P a la temperatura promedio, pues la podemos hallar en el sistema, dado que lo puedo determinar con el balance. Q punto del agua es igual a Q punto de los gases. Entonces, por tanto, puedo hallar temperatura de los gases a la salida. Listo. Bueno, a ver dónde estamos. Bueno. ¿Alguna duda al momento? De momento no hemos hecho nada de diseño, eso se los voy a dejar a ustedes, pero este análisis inicial pues se los quería resaltar nuevamente para que no estén confundidos con eso de los flujos másicos, en fin. Listo. Entonces digamos, al momento ya vamos a poder tener para un intercambiador en contraflujo, que es el primero que vamos a analizar, lo dibujé al revés, pero bueno, no importa. El agua se va a calentar. Agua in, agua out. Y los gases se van a enfriar desde la temperatura de los gases a la entrada menos la temperatura de los gases a la salida. Listo. De momento, con el análisis que tenemos, ya tenemos temperatura de los gases a la salida, temperatura del agua a la entrada, temperatura de los gases a la entrada. Por tanto, ya tenemos todas las temperaturas del problema. Y con ello tenemos todas las propiedades termofísicas del problema. Listo. ¿Ahora qué sigue? Entonces, pasamos ya al método de la efectividad NTU para diseñar un intercambiador de calor doble tubo en contraflujo. En contraflujo. Entonces, para esto, entonces vamos a llamarla efectividad.
La efectividad de cualquier intercambiador es la tasa de transferencia de calor real sobre la tasa de transferencia de calor máxima. La tasa de transferencia de calor máxima. Listo. Entonces, Q punto la tenemos. Ya la hemos calculado de la primera ley de la termodinámica. Y Q máximo, pues lo podemos calcular porque Q máximo para el método, la tasa máxima que puede intercambiar el intercambiador de calor es el C mínimo por el delta T máximo. Y aquí entra esta variable que el delta T máximo es la diferencia de temperaturas más grande del problema. Es la temperatura de los gases a la entrada menos la temperatura del agua a la entrada. Ese es el delta T máximo. Y el C mínimo, recuerden que hablamos de capacitancias térmicas y cada fluido tiene una capacitancia térmica. Vamos a tener la capacitancia térmica de los gases, que es el C sub P de los gases, veces el M punto de los gases. Este es el C de los gases. Y para el agua, es el C sub P del agua por el M punto del agua. Recuerden que esa capacitancia, pues aquí en unidades es C sub P es joules, gramo, grado Celsius, masa es gramos segundo. Cancelamos gramos con gramos. Esto nos da vatios por cada grado Celsius. Y tiene el significado de, para que esta agua, este flujo másico de agua, cambie 1 grado Celsius, por cada gramo, para que este flujo másico de gases cambie en 1 grado Celsius, nos dice cuántos vatios tengo que invertir o cuántos vatios le tengo que extraer. Lo mismo para el agua. El C del agua, dado en vatios por grado Celsius, nos va a decir cuántos vatios tengo que ingresarle a esa agua para que cambie 1 grado Celsius. De hecho, como el C sub P del agua es mayor y el flujo másico del agua en este caso es mayor, podemos dar razón de que el C mínimo va a ser los gases. Y por eso, aquí en esta curva, la caída de temperatura de los gases es más prominente o con más pendiente que la del agua. ¿Listo? Bueno, entonces vamos aquí. El C mínimo es el C de los gases. Y delta T máximo es esta diferencia. Vamos a ver, yo por aquí la había calculado. Les voy a mostrar nuevamente la pantalla. A ver. Entonces, a ver que necesito el Q máximo. Por aquí. C mínimo por el delta T máximo. Pero yo aquí tengo que corregir la temperatura de los gases a la entrada. Es 1977 Kelvin. Ahí yo cambié in Kelvin. Y T gases in en Celsius es convertir de Kelvin a Celsius lo que hay en T gases in. ¿Qué me pasó aquí? A T gases in K. Listo. Entonces tenemos. Quiero ver cuánto es el Q máximo. Aquí tengo un error, sí. Entonces, es porque le ha puesto muy bajita temperatura. Este me va a tocar cambiar los 95. Entonces vamos a, aquí tengo que modificar el trabajo, o que no van a ser 20.000 kilovatios, sino 25.000. Voy a borrar ese que les había mandado para que no se confundan. Pues, ¿cómo es? No lo borro.
editar. A borrar, listo, sí. Listo, entonces voy a subir nuevamente este archivo. Entonces, bueno, como humanos somos muy susceptibles al error, incluso los profesores, entonces no se preocupen por eso, eso es lo normal. Importante revisar, ¿cierto? Archivo, guardar una copia, PDF, lo voy a poner como el 3, de forma que diseños térmicos y arrastrar este hasta así. Ahí sí. Yo miro que sí se vean los 25 megavatios, sí, listo. Bueno, ¿y por qué era eso? Porque con el flujo másico anterior no me está dando suficiente para calentar esa agua. Bueno, entonces listo, vamos a continuar, dejo de compartir y seguimos con el análisis. Bueno. Entonces, de hecho, vamos a ver cuánto nos da epsilon. Les voy a anotar aquí cuánto me da Q máximo. Q máximo, en este caso me da igual a 20.26 megavatios. Y recuerden que Q punto pues me había dado de 16.73 megavatios. Por tanto, la efectividad es igual a 16.73 megavatios sobre 20.26 megavatios. Lo que me da que la efectividad es de 0.82, 82, 54. Listo. Bueno, entonces, con esta efectividad, el método de la efectividad NTU nos dice que NTU, y aquí es donde viene el poder del método. Recuerden que NTU es un número adimensional y es equivalente al coeficiente global por el área de transferencia de calor total, el área de transferencia de calor, sobre el C mínimo. Entonces, de momento, noten que este NTU, no tenemos NTU, no tenemos U, no tenemos el área, todo esto tenemos que calcularlo, solo tenemos el C mínimo. Pero el NTU nos dice, usted puede determinar el NTU con fórmulas, porque el NTU es una función de epsilon y de la relación de capacitancia mínima a la capacitancia máxima. Y vamos a buscar eso y les muestro entonces en la pantalla. Nuevamente comparto la pantalla. Fijemos esta. Y en la pantalla vamos a mirar las fórmulas que tenemos disponibles para calcular NTU teniendo epsilon. ¿Hace cuánto me salí? Menos de un minuto. Sí, poquito. Listo.
Entonces iba en que vamos a determinar en que el método es poderoso para diseñar intercambiadores porque nos permite determinar el área, pues si conocemos ya el NTU y si los coeficientes globales hay que calcularlo de todas formas porque este depende de la resistencia total, para allá vamos. Pero podemos iniciar por calcular este NTU para ese intercambiador si conocemos la efectividad del intercambiador y la relación de capacitancias. Entonces vamos al libro, comparto la pantalla. Vamos al libro, vamos al capítulo de intercambiadores de calor, vamos a el método de la efectividad NTU, ampliemos esto, ustedes vean que es lo mismo. Y vamos a las ecuaciones que nos da el libro para determinar, o sea, efectividad como función de NTU y la relación de capacitancia mínima máxima. Noten que aquí C minúscula es la relación de C mínimo a C máximo. Para intercambiadores conectados en paralelo y en contraflujo. Entonces nosotros ya tenemos la efectividad porque la calculamos. Entonces de aquí vamos a poder determinar NTU. El libro también tiene las relaciones opuestas. Es decir, NTU como funciones. Aquí están. NTU como funciones de la efectividad del intercambiador y de la relación de capacitancias. Entonces vamos a utilizar este. Tenemos que verificar que C efectivamente sea menor que 1. Entonces, en efecto, C es menor que 1 porque es la relación de C mínimo a C máximo. Yo tengo por aquí que C mínimo es el de los gases, C máximo es el del agua. Y la relación de las capacitancias es de 0.05. Entonces, este C minúscula es 0.057. La efectividad ya la tenemos que era 0.8254. Por tanto, vamos a poder determinar NTU. Vamos a programarlo en el IES de una vez, para que ustedes vean. Entonces tenemos que NTU del circuito en contraflujo va a ser igual a, pues vamos al libro, 1 sobre C, pues vamos a encerrar esto entre paréntesis, 1 sobre C minúscula menos 1. Vamos viendo que nos vaya quedando por el logaritmo natural de abro y cierro. Epsilon menos 1 va arriba. Abro nuevamente. Epsilon, que es la efectividad menos 1. Salgo de paréntesis sobre. Epsilon por C menos 1. Entonces abro y cierro. Epsilon por C menos 1. Y lo comparamos en formato de ecuaciones. Vamos a ver cómo se ve. Entonces, NTU para el contraflujo es 1 sobre C menos 1 por el logaritmo natural de epsilon menos 1, es correcto. Entonces, vamos a ver cuánto nos da el NTU para el intercambiador. Es de 1.8. Entonces, NTU para el intercambiador en contraflujo es 1.8. Entonces, con ese 1.8 ya tenemos NTU. Yo dejo de compartir. Entonces, ya tendríamos el NTU. Sigue todo el trabajo que es el de ya ahora el de diseño. Que es, como tenemos el NTU, tenemos la capacitancia mínima, debemos determinar el U para o el coeficiente global para el intercambiador que tengamos de interés. Recuerden que ese U, recuerden que U por A es igual a 1 sobre la resistencia total. Entonces, como ustedes ya tienen un intercambiador en contraflujo,
en contraflujo. Entonces, recuerden que van a tener, digamos, el tubo va a tener un espesor. Pues de hecho, cuando lo miremos de frente, va a ser el tubo interno, el tubo externo, y vamos a ponerle costricas. Entonces vamos a tener una costra interna. Vamos a tener una costra externa. Ponemos esto como con un espesorcito. Y recuerden que por fuera, pues esto tiene que estar bien aislado. Pero entonces el circuito va a ser, los gases van por dentro. Entonces voy a tener una resistencia de los gases. Aquí viene la resistencia de la costra. La resistencia de la costra y llamémosla Fouling gases. Resistencia costra o costra gas. Luego viene la resistencia del tubo. Ustedes van a tener que decidir qué tubo es ese, qué diámetro interno, qué diámetro externo. Resistencia del tubo. Viene la costrica externa. Resistencia, costra, agua. Resistencia, F de fouling del agua. Y luego viene la resistencia del agua misma. Este es el circuito térmico que deben determinar para determinar la resistencia total. Recuerden que R de los gases es igual a 1 sobre el coeficiente de convección de los gases por el área interna. Recuerden que el área interna para el caso doble tubo va a ser pi diámetro interno. Vamos a poner este aquí. A ver. El diámetro interno. Diámetro interno. Sí, el diámetro interno. Recuerden que este es el tubo, el que no está rayado. Aquí está el diámetro externo. Hasta la costra. Es de O. Ese es pi diámetro interno por sea lo que sea que vaya a ser la longitud del intercambiador. Pi diámetro interno, este es el área interna. H de los gases, ¿cómo se calcula? Ya van a tener que hacer referencia a Nusselt para los gases. Es igual, va a ser igual a, va a depender de 0.023, Reynolds del diámetro interno a la 0.8, Prandtl de los gases a la N, y N va a ser 0.3 si es enfriamiento o 0.4 si es calentamiento. Pues de aquí van a determinar, pueden determinar Nusselt. Noten que Reynolds para el diámetro interno va a depender de la velocidad de los gases por el interior del tubo, el diámetro hidráulico de los gases, o del, sí, por el interior del tubo, sobre la viscosidad cinemática de los gases. Ojo, esto a la temperatura promedio. Ya Reynolds depende del diámetro hidráulico por donde vaya el gas. Ustedes tienen que seleccionar esto. También deben garantizar que esto sea mayor que 0.9. Deben garantizar que esto sea mayor que 10.000. Y eso les da a ustedes de esa manera cuando seleccionen el tubo. ¿Qué tubo va a ser? Ah, pues de momento no sé. De momento no sé, pero en toda seguridad va a ser un tubo muy grande, muy largo. Listo. Eso respecto a los gases. Ustedes tienen que calcular el circuito completo para poder calcular, bueno, gases, la resistencia del tubo, también se calcula por transferencia de calor, como el logaritmo natural del diámetro externo sobre el diámetro interno sobre 2pi, la longitud del tubo, la conductividad del tubo. Y nos queda faltando, sea lo que sea que vaya a fluir por la corona, que es el agua.
tenemos que calcular el coeficiente de convección del agua, también entonces con Ditus-Volter, el Nusselt del agua va a ser igual 0.023, Reynolds de la corona a la 0.8, Prandtl de el agua, y en este caso a la N, ya sabemos que es el que se esté calentando es a la 0.4 y el que se esté enfriando es a la 0.3. En este caso el agua se calienta, este es 0.4 y los gases se enfrían es a la 0.3. Y bueno, Nusselt, recuerden que con el Nusselt hallamos el H con el diámetro hidráulico sobre la conductividad del fluido. Entonces, al determinar Nusselt, podemos hallar el coeficiente de convección. Entonces, hasta ahí vamos con el circuito y el trabajo de diseño es que ustedes deben seleccionar los diámetros internos para garantizar Reynolds turbulento, velocidades superiores a 0.9, caídas de presión que les hagan tener bombas y ventiladores con potencias inferiores al 10% de la potencia térmica transferida. Busquemos las resistencias de las costras. Pues pasemos a la pantalla. A la pantalla y vamos al IES. Entonces, de momento, noten que yo no he hecho nada de diámetros, no he seleccionado ningún tubo, todo eso les toca a ustedes. Conductividad del tubo también les toca a ustedes. Vamos a buscar las resistencias de las costras. Vamos a ver, creo que es aquí. Fouling factors, heat transfer and fluid flow, fouling factors. Y en fouling factors, entonces vamos a seleccionar para los gases primero. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver. Combustión. Ve, aquí está. Bueno, es escape, gases de escape de un motor. Natural gas, flue gas. Estos son los gases de combustión de la combustión del gas natural. Entonces, miren que aquí nos dice, el factor de costra para eso, para los humos del gas natural es 0.009. Pongamos por aquí F del gases. Factor de costra de los gases es el factor de costra que encontremos para el gas natural. Vamos a ver qué nos da, pues es el 0.09. Unidades, metros cuadrados, Celsius sobre vatio. Entonces, noten que la resistencia de la costra de los gases se halla cuando yo divido el factor de costra sobre el área superficial interna, es decir, sobre pi por pi por el diámetro interno por la longitud. Noten que yo aquí no tengo ni diámetro ni longitud. Entonces, esto es parte del trabajo de diseño. Listo, dejémoslo comentado. Y para buscar la resistencia del lado del agua, pues vamos a buscar agua. Entonces, factores de costra. Vamos a buscar agua. Entonces, aquí hay brackish water. No sé qué es brackish water. City or well water. Hard water. Esto es agua con muchas partículas.
Y aquí yo no les especifiqué el agua. Dependiendo del agua que tengamos, entonces ya ustedes van a tener que decidir qué tipo de agua van a utilizar. Yo voy a utilizar esta, que en particular es la más alta, entonces es más conservativa. Vamos a utilizar esa. Pues es un agua muy mala, entonces el factor de Costra del agua es el factor de Costra para el agua dura. Nuevamente, ¿cómo hallo la resistencia de la costra del agua? Cuando divido el factor de costra sobre el área superficial externa del tubo, que es por donde va el agua. Listo, entonces ahora con las costras y con las resistencias a la convección interna, a la convección externa y del tubo, podemos calcular el U por A. Perdón, podemos calcular el coeficiente global. Entonces vamos a ver. Sí, vamos a ver cómo. Vemos en la. De compartir. Y miremos nuevamente la pantalla. Bueno, entonces ya tendríamos. Entonces, a ver, listo. Entonces, con R total es igual a 1 sobre U por A. R total. Y NTU para el contraflujo ya lo teníamos dado. Y NTU es igual a U por A sobre C mínimo. Entonces noten que NTU a contraflujo ya lo tenemos. Si tenemos R total, pues NTU también es lo mismo que 1 sobre R total por el C mínimo. Y también tenemos que Q punto es igual a U por A por delta TML. Con esta cerramos ya el problema, porque Q punto ya lo tenemos. Tendríamos U por A y delta TML. Recuerden que nuevamente hay que usar el diagrama. Entonces, en delta TML va a ser delta T a la entrada, delta T a la salida. Entonces, delta TML es igual a delta T1 menos delta T2 sobre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. Listo. Bueno, entonces ese sería el procedimiento general para determinar las áreas y las resistencias del intercambiador de calor. Entonces con ese ya vimos el ejemplo del caso en contraflujo. A ustedes les tocará pues los demás. Estoy compartiendo, no, todavía no. Entonces noten que ustedes tienen que decidir bastantes cosas. Listo. Vamos a hacer entonces un descansito y para que en la segunda parte explicarles cómo analizar los bancos de tubos. Listo, que básicamente es seleccionar las correlaciones del banco de tubos para determinar Nusselt para bancos de tubos. Entonces descansemos hasta las 10 de ustedes,
¿Qué horas son allá? Sí, las 10, ¿cierto? Sí, hay 40 aquí son. 9:40, eso, descansemos hasta las 10 y a las 10 nos vemos a ver, ¿listo? Hágale, profe. Muchachos.